esta ocasión vamos a trabajar una línea historiográfica para ubicar los momentos más importantes en la historia del pueblo de Israel, en el Medio Oriente Antiguo. Vamos a iniciar esta línea en el año 1200 a.C., pues es un año importante en esta historiografía, ya que para muchos especialistas en este año hay que ubicar el acontecimiento del Éxodo, recordando que el Éxodo es un momento fundante para la fe hebrea, la fe en el Dios que libera al pueblo. Y este acontecimiento también dará lugar en los escritos del Antiguo Testamento para desarrollar lo que también se conoce como la teología del Éxodo, o la teología de este Dios que escucha el clamor del pueblo y que viene para liberar al pueblo. Tenemos todo ese periodo del desierto, el periodo también de los jueces, y llegamos a otro momento importante en esta historiografía, en el año 1000 aproximadamente, donde tenemos el surgimiento de la monarquía en Israel. Recordemos que los primeros monarcas serán ungidos por Samuel, según el libro que tenemos de Samuel, y el primer monarca será precisamente Saúl, luego David y Salomón. Estos son los tres monarcas más conocidos y tenemos sus historias en primera y segunda de Samuel. Junto con la monarquía surge con fuerza en Israel los movimientos proféticos, que como ya lo hemos mencionado, estos movimientos son muy diversos. Y acompañarán al pueblo en varios momentos de la historia, a lo largo de varios siglos. En la monarquía tenemos al profeta Natán relacionado con David, y este profeta dará un oráculo al rey, donde se establece un pacto entre Dios y la monarquía, con la casa de David o la dinastía davídica. Esto también es sumamente importante dentro de los textos del Antiguo Testamento, porque podemos encontrar esta otra línea teológica que se ha llamado la teología davídica. Así como hemos hablado de la teología del Éxodo, también se puede hablar de esta otra perspectiva teológica dentro de los textos del Antiguo Testamento. Con la muerte de Salomón, recordamos que el reino se divide en dos y tendremos que seguir esta historia del reino del norte, como se conoce, que es Israel, con su capital en Samaria, y el reino del sur, Judá, con su capital en Jerusalén. Y será acá, en el reino del sur, donde se establece la dinastía de David, y todos los monarcas que vamos a tener acá, según esta historiografía, serán descendientes de David, dentro de esta teología de la cual hemos hablado. En el reino del norte vamos a tener varias dinastías, y también será acompañada la historia del norte por algunos profetas importantes, como el profeta Elías y el profeta Eliseo, de los cuales no tenemos un libro con el nombre de estos profetas, pero tenemos las historias de Elías y Eliseo en los libros de los reyes. También ya a finales o en la segunda mitad del siglo VIII, que se conoce como el siglo de oro del profetismo bíblico, va a profetizar Amós en el reino del norte, aunque es originario del sur, profetizará en Samaria, y finalmente también tendremos al profeta Oseas. Es en ese contexto que surge también en el reino del sur el profeta Isaías y su contemporáneo, el profeta Miqueas. Estamos hablando del siglo VIII
Y acá también es importante mencionar que está el imperio de Asiria en su apogeo y finalmente el reino del norte va a caer bajo el imperio de Asiria en el año 722 a.C. El reino del norte se va a aliar con Damasco en una campaña en contra del imperio de Asiria. Tratarán de sumar al reino del sur, a Judá. Finalmente, el monarca de Judá solicitará apoyo al imperio y la revuelta o la rebelión será sofocada por el imperio hasta llegar al 722, que es el momento en que Samaria es destruida por parte del imperio asirio. De esa manera nos quedamos con la historia del reino del sur, y con la caída de Samaria, algunos intelectuales del norte se van a refugiar en el sur, van a abrazar a Judá como el verdadero Israel, y desde acá se harán las relecturas de las tradiciones del norte, y algunos especialistas ubican a estos escribas que comienzan a redactar una historiografía como la historiografía deuteronomista, que tendría su base principalmente en el libro de Deuteronomio. El reino del sur va a continuar hasta el año aproximadamente 586, cuando se dará la destrucción de Jerusalén por parte del imperio de Babilonia. Este momento, que lo conocemos como el momento del exilio babilónico, se convierte en un momento clave para esta historiografía, porque también será el fin de la dinastía davídica, la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo, ubicado también en Jerusalén. El pueblo de Judá entra en crisis, el monarca descendiente de David es llevado en cautiverio, y de esa manera entonces nuevamente los profetas y ahora también sacerdotes y escribas se dan a la tarea de releer las tradiciones del pueblo, ahora a la luz de este nuevo acontecimiento. Este será el marco historiográfico que tendremos en cuenta para poder revisar este surgimiento de los movimientos proféticos, ubicar a los profetas en sus propios contextos y poder de esa manera comprender el mensaje en el contexto que cada profeta vive y cómo lo encarnamos en esos contextos. El exilio también dará lugar, según algunos especialistas, a la redacción o producción de muchos documentos. Algunos proponen que esta es la época en que nace prácticamente el Antiguo Testamento como texto escrito, y por lo tanto Babilonia sería la cuna del Antiguo Testamento. Lógicamente, retomando tradiciones antiguas que tenemos en estos distintos momentos o periodos de la historia, para poder comprender estas promesas de Dios y cómo el pueblo va animando esta esperanza en una nueva sociedad que luego del exilio pues dará lugar a la reconstrucción de las viejas instituciones o a buscar nuevos caminos para lo que será el pueblo hebreo. Muy bien, con esto entonces vamos a estar trabajando en otro momento la parte también de la monarquía propiamente, donde queremos establecer algunas relaciones con la monarquía en Israel en comparación con otros pueblos en el cercano Medio Oriente antiguo, que sería otro pequeño video que estaremos trabajando. Muchas gracias por este tiempo que compartimos